Hola, mi nombre es Lisbeth Leal, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad CNSI Virtual. Para la materia de Psicología Evolutiva 1, para el proyecto modular, se realiza la grabación de la entrevista sobre aceptación de la identidad sexual, opinión personal y social. Tenemos a un varón heterosexual de 50 años, mexicano, y empezamos con la primera pregunta. Tu identidad sexual es heterosexual. Coméntame cómo fue para ti el proceso de búsqueda de identidad en lo personal y en lo social. En lo personal fue un poco difícil porque al principio pues no teníamos tanta información en el sentido de que pudieras consultarla de manera inmediata. Por otro lado, estamos hablando de que mi generación es la generación X. Entonces ahí pues los papás o mis padres pues no me hablaban tan abiertamente del tema sexual, ni de los cambios en mi cuerpo, ni los cambios hormonales, ni nada de eso. Yo lo que fui aprendiendo fue en la escuela, en la calle, y al final tuve un acercamiento con mi papá que me explicó algunas cosas, pero pues no todas. Yo lo que aprendí lo aprendí fuera de otras gentes, de amigos y de las vivencias, pero realmente mi línea y mi tendencia siempre fue hetero, no tuve ninguna duda, y pues lo vas aprendiendo obviamente con el paso del tiempo, pero sí fue un tanto problemático porque no había tanta apertura con los padres para que te digan abiertamente temas sexuales. Muchas familias tienen integrantes con una identidad sexual diferente. ¿En tu familia tuvieron una experiencia así? Si así fuera, platícame cómo fue este proceso de reafirmación de su identidad sexual. Sí, en mi familia, uno de mis sobrinos, el mayor, su tendencia es homosexual. Realmente él tuvo mucho conflicto en el sentido de más bien exteriorizar su preferencia, porque pues ya la tenía declarada, ¿no? Y la vivía a escondidas. Él tenía muchos problemas porque pues incluso le afectaban en la escuela, en sus estudios, y pues mi hermana, que en algún momento ya se dio cuenta, y pues básicamente lo vieron en la calle con su pareja, y así fue el acercamiento para que mi sobrino pudiera hablar abiertamente y decirle a mi hermana, a sus padres, que pues su preferencia era homosexual. Y cuando fue esa declaración, esa plática y ese pues ya decirle a sus padres que él era homosexual, incluso ya tenía una familia, pues ya la situación pues se aceptó, porque no había por qué estarla ocultando. Al contrario, pues había veces que salía, no sabíamos dónde estaba, no iba a la escuela, se iba a otros lados, etcétera, ¿no? Pero pues ya una vez que por caso fortuito lo vieron en la calle, lo cuestionaron, etcétera, él habló abiertamente, porque pues ya no había caso de ocultarlo, y al final sus papás pues lo aceptaron. Afortunadamente mis padres, que son sus abuelos, y sus hermanos, que son mis sobrinos, pues lo aceptaron tal y como era. No había por qué rechazarlo, por qué recriminarlo, ni nada. Simplemente le dijeron, pues ya lo hubieras dicho, ¿no? Ya nos hubieses comentado, somos tu familia, en el sentido de que pues la familia es la unidad nuclear principal en la que te pueden ayudar inmediatamente, y pues hay que decirle a la familia qué está pasando, ¿no? Hubo aceptación general, no hubo ningún problema. Mi sobrino ahora sigue con su pareja, van en la casa, como cualquier pareja normal, sin ningún problema. ¿Cuál es tu percepción en cuanto a la aceptación de la identidad sexual del adolescente en la actualidad? Pues si hablamos de la aceptación del adolescente en la actualidad, yo creo que todavía falta mucho camino por recorrer, porque
de manera general o social aún no aceptan a un varón homosexual o a una mujer lesbiana o alguna persona que sea bisexual. O sea, hay mucho tabú con respecto a eso, porque hasta cierto punto lo consideran algo antinatural y las reglas de la sociedad dicen lo contrario. Sin embargo, también hay que reconocer que al día de hoy pues ya hay mucha apertura en el sentido, porque hay que entender que las personas que eligen una tendencia sexual o una preferencia diversa pues simplemente son felices. No es tanto que la elijan, sino que la siguen la línea y siguen su gusto y siguen su preferencia, y así son felices. Actualmente en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, ya se aprobó el matrimonio igualitario, y ese es un avance ya en el ámbito legal que le da un poquito más de fuerza y soporte a todas las relaciones que hay entre hombres y mujeres. Boy Eraser es una película que trata sobre la terapia para revertir la homosexualidad. Es un método no aceptado, pero que se practica en Estados Unidos y algunas partes de Europa. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta práctica? Pues yo creo que esa práctica no funciona, no tendría razón de ser, puesto que pues tanto el estado hetero o bisexual o el homosexual son situaciones o tendencias que ya están definidas en tu personalidad. Pues sería tanto como decir que yo o una persona que es hetero pues me hagan una terapia para que me gusten los hombres y me dejen de gustar las mujeres. Entonces yo creo que eso sería ir en contra de algo que ya está definido, y en mi punto de vista crearía más conflictos y confusión. Yo creo que las personas que ya tienen su identidad definida o que tienen algún problema para definirlas, deberían apoyarlas para eso, para ver en qué tendencia pues está, y apoyarlas y para que sigan su tendencia y su preferencia, y así pues estén tranquilas y felices. No creo que la terapia que diga la película sea algo funcional. ¿Has vivido alguna situación en la que alguien adulto o adolescente fuera rechazado o maltratado por su identidad de género? Y si es así, ¿cuál fue tu primera reacción al respecto? Sí, lo viví en la escuela y ya de adulto en el trabajo. Es muy penoso, muy lastimoso ver que agreden a una persona por ser homosexual o por ser lesbiana. En lo particular, yo cuando tuve esas experiencias, pues incluso yo me sentía mal, sentía yo mucha pena y por la persona, y muchas personas como yo o maestros o compañeros de trabajo pues ya les decían a los agresores que ya le paren, que ya le dejen. No hay razón para agredirlos, por lo contrario hay que aceptarlos, porque no puedes cambiar a las personas y mucho menos puedes cambiar sus preferencias sexuales. Si son homosexuales, bisexuales o lesbianas o del género que elijan, pues es su preferencia, así son felices y así hay que aceptarlas. ¿Cuáles crees que sean las razones por las que la sociedad le es difícil aceptar las diferentes identidades de género? Pues porque a lo largo de la sociedad hay una ley definida, hay un comportamiento o un rol que debes de seguir como varón o como mujer, y salirse de ese rol pues implica que pues estás mal, o sea, tú estás mal y todos están bien, ¿no? O sea, tú como varón debes de ser hetero, que te gusten las mujeres, y con las mujeres de igual manera. Si haces algo distinto, la sociedad es tan ignorante de los sentimientos y de las preferencias, de los gustos y de todo lo que implica obtener una identidad sexual, que no lo entienden, y
o sea, y Actualmente existen una gran cantidad de artistas que en sus canciones y videos muestran abiertamente sus preferencias de identidad de género. ¿Cómo crees que esto afecta en la definición de identidad sexual en el adolescente hoy en día y por qué? pues en este tema, o sea, ¿qué les podría decir? Que las personas que hacen ese tipo de material simplemente están dando cuenta de su preferencia, de sus gustos y de su identidad ya definida de manera sexual. Este género de material musical o de videos artísticos, pues no son dirigidos para todas las personas, porque si una persona hetero ve este material, pues, igual y no le gusta y no lo ve, pero yo pienso que la mayoría de las personas que ven este material es porque tienen esa preferencia similar o alguna otra. Definitivamente el artista simplemente está exteriorizando que hay preferencias sexuales diversas y hay que respetarlas, y no hay por qué estarlas ocultando, y hacer el video y divulgarlo o que esté dentro de un concierto, algún evento público, es la confirmación de lo que acabo de repetir. Es necesario exteriorizarla, es necesario pues vivir y convivir con la preferencia sexual diversa. Pero si hablamos también de adolescentes, pudiera haber algún conflicto con el adolescente porque no, igual y no entiende el mensaje, o el mensaje puede entenderlo como práctica de indiscriminada del sexo o promiscuidad, perdón. Y ahí radicaría el problema, ya que el adolescente pues no tiene una madurez sólida para entender y poder llevar a cabo a la práctica el mensaje. Y por último, ¿qué recomendación le darías a los padres de adolescentes que se encuentran pasando por esta etapa de búsqueda o aceptación de su identidad de género? Pues en principio pues hay que escucharlos, hay que estar con ellos, hay que apoyarlos como padres, hay que seguir queriéndolos porque son los hijos, no hay que recriminarles nada, simplemente hay que tratar de entenderlos, y si no tenemos esa capacidad de entenderlos o poder conllevar la situación, pues definitivamente hay que pedir apoyo, hay que buscar a personas que nos ayuden, como pudieran ser psicólogos o terapeutas sexuales, etcétera, para no romper con el vínculo con el hijo, porque pues de manera general, pues si tu hijo es o tu hija, si tu hijo es homosexual o tu hija lesbiana, pues hay un rompimiento, no hay una aceptación, etcétera, porque asumen que vas a seguir tus roles como hetero. Pero pues eso no necesariamente se da. Ahorita hay mucha apertura, hay mucha preferencia, y yo pienso que de manera general hay que aceptarlos y entenderlos, y si aún así seguimos con algo de conflicto, hay que pedir ayuda profesional, porque no se puede hacer nada ante ello, es algo que ya se trae, es una línea que ya se trae y no se puede cambiar, difícilmente puede cambiarse. Muy bien, gracias.